Bien, buenas tardes a todos. Estimados docentes, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión para el diseño de actividades de aprendizaje de la División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología. Les presento a mi compañero Juan Antonio Gómez Aguilar. Él es asesor metodológico de la licenciatura en Matemáticas. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la presentación del diseño de actividades de aprendizaje que corresponden a las diversas asignaturas de las carreras de Ciencias Exactas y Tecnologías. Primeramente, vamos a ver cuál es el objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión es innovar el diseño de actividades que garanticen aprendizajes significativos y fomenten en los estudiantes el deseo de apropiación del conocimiento, el desarrollo de habilidades y actitudes para su crecimiento profesional. La intención del taller es que ustedes como docentes desarrollen actividades que les ayuden al estudiante dentro de su desarrollo profesional y académico dentro de la universidad. Aquí nos hacemos una pregunta de por qué es necesario actualizar las actividades de cada una de estas asignaturas. Tenemos varios elementos, vamos a ir mencionando uno por uno y vamos a ir dando una explicación del por qué es necesario actualizarlas. El primer elemento podemos decir que es contextualizar la realidad del campo profesional del estudiante. Es visionar, es dirigir al estudiante a que a través de las actividades refleje su conocimiento dentro de un ámbito profesional. Uno de los problemas que hemos encontrado cuando se planea una actividad, cuando se crea una actividad, es que dentro de un aspecto de planeación vemos que las indicaciones son correctas, son adecuadas, pero al momento cuando llega el estudiante lee esas indicaciones, no son del todo claras. Es por eso que uno de los objetivos de este taller es que esas indicaciones que se manejen dentro de las actividades sean lo más claras y precisas posibles para el estudiante, para que cuando él lo lea, sepa claramente qué es lo que va a hacer con esa actividad. Otro de los puntos es fortalecer el desempeño académico del estudiante. A través de esa actividad, cuando nosotros le damos las indicaciones claras, el estudiante, con mucho mayor facilidad, con mucho mayor soltura, puede resolver esa actividad sin ningún problema. Y esto fortalece el desempeño dentro de su asignatura y dentro de su carrera. El otro punto es generar productos de aprendizaje que reflejen la práctica en el campo profesional. Estos productos que logre el estudiante a través de la actividad se deben ver reflejados dentro de su campo profesional. ¿Para qué le va a servir? ¿En qué va a proyectar o en qué proyecta esa actividad dentro de su campo profesional? La publicación en la web de actividades resueltas y el lucro de actividades. Estos dos elementos se colocaron acá porque se ha identificado que dentro de la web se encuentran las actividades ya resueltas, ¿sí? Y mucha gente ha lucrado con esos elementos para que los estudiantes ya tengan resueltas esas actividades y las presenten a los docentes. Eso fue el otro motivo por el cual se propuso de que se modificaran estas actividades y se crearan unas nuevas con la intención de que no sean replicadas o no sean tomadas de la web de manera fácil. ¿Cuáles son las metas a cumplir, ¿sí?, con la creación de las actividades? Vamos a considerar tres elementos. Una, que las actividades deben ser independientes. Algunas actividades deben ser colaborativas y va a haber una evidencia de aprendizaje. ¿Cómo se plasma esto dentro de cada contenido? En las actividades independientes son las tareas que hace el estudiante de manera personalizada y se la envía al docente. No implica participar con sus compañeros. La actividad colaborativa la hacemos a través de foros, a través de base de datos, de wikis, glosarios, talleres, donde aquí el estudiante tiene contacto directo con sus compañeros
y a partir de la reunión con los demás puede crear la solución de un ejercicio o de una actividad en sí. Y finalmente, todos estos dos elementos se conjugan dentro de una evidencia de aprendizaje, donde el estudiante demuestra todas aquellas habilidades o conocimientos que logró durante toda la unidad. Es por eso que decimos que las actividades son integradoras, ¿sí? Combinan o conjuntan elementos a través de un proceso durante la unidad para determinar un conocimiento o planear un conocimiento a partir de una actividad. ¿Qué necesitamos para diseñar estas actividades? Una, vamos a utilizar lo que es la tabla de especificaciones, donde están la competencia general, las competencias específicas, los logros y las estrategias de aprendizaje. Vamos a necesitar también el programa desarrollado, donde incluyen los temas, subtemas y los materiales de apoyo que el docente desarrollador utilizó o recomendó a los estudiantes. Este material de apoyo puede ser videos, audios, links de internet, pueden ser podcasts o todo aquello recurso que le va a ayudar al estudiante a desarrollar todas las habilidades. Todos esos elementos ya los tienen o se les va a proporcionar para que lo puedan utilizar. ¿Cuáles van a ser esas consideraciones para el diseño de estas actividades? Dentro de la tabla de especificaciones encontramos o van a encontrar la competencia específica. Esa competencia específica se subdivide en tres elementos: el contenido declarativo, el contenido procedimental y el contenido actitudinal. El contenido declarativo van a ser todos aquellos conceptos, definiciones, teoremas o todo aquello contenido teórico que el estudiante le va a servir o le es necesario para poder pasar al siguiente proceso. El contenido procedimental van a ser todos aquellos aprendizajes donde se requiera un proceso o un desarrollo de algún contenido, de algún concepto. El concepto adquirido o la definición adquirida en el contenido declarativo se reafirma en el contenido procedimental para poder resolver un problema, un ejercicio o cualquier procedimiento que requiere un proceso. Y por último, el contenido actitudinal, que refuerza o se ayuda para poder lograr estos dos elementos anteriores. El contenido actitudinal va a propiciar en el estudiante desarrollar esa habilidad o ese conocimiento para poder adquirir estos dos elementos anteriores. Estos tres elementos, ¿sí?, se representan a través de logros. Esos logros son como pequeños objetivos que el estudiante debe cumplir para poder llegar o lograr la competencia específica. Esos logros parten de estos tres contenidos: contenido declarativo, contenido procedimental y contenido actitudinal. Y a partir de estos logros se van creando las actividades de aprendizaje, ¿sí?, de acuerdo a esos logros. Estos logros tienen relación con la taxonomía de Marzano de los tres niveles, tanto de comprensión, el nivel de análisis y el nivel de utilización. Independientemente el tipo de contenido que ustedes presentaron en el contenido declarativo o procedimental, se van creando esos logros. Y a partir de ahí, las actividades de aprendizaje. ¿Cuál va a ser la relación que va a tener la actividad con los elementos de la tabla de especificaciones? La relación van a ser 4 elementos. Se va a relacionar mediante conocimientos, que es donde el estudiante va a adquirir todos esos conocimientos a través de cada una de las unidades. Va a desarrollar habilidades, va a desarrollar actitudes y va a desarrollar valores. Todos estos conjuntos o estos 4 elementos se deben relacionar para poder representarlo dentro de una actividad. Y esa actividad, a su vez, se va a reflejar en una realidad que el docente se encarga de representarlo dentro de la actividad para que el estudiante vea significado dentro de esa actividad y no la vea como una actividad ficticia o como una actividad que no tenga una finalidad dentro de su conocimiento. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo se representan o se conforman
las actividades, pues, en grosso modo, cómo se van definiendo. A continuación, mi compañera Verónica va a dar las características de cada una de esas actividades y cómo puede desarrollarlas dentro de los formatos que se le va a dar más adelante. Bien, vamos a continuar entonces revisando las características de las actividades. ¿Qué es lo que debemos cuidar como docentes al momento de diseñar nuestras actividades? Bueno, primeramente, como todos sabemos, nuestro modelo es a distancia. Debemos de ser cuidadosos con el nivel académico que tienen nuestros estudiantes, es decir, que estas actividades las consideremos para, en este caso, ciencias exactas, ingenierías y tecnología. Estas actividades van a ser planteadas de manera significativa y funcional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, que recuperen realmente aprendizajes significativos y recuperen, de acuerdo a nuestra planeación didáctica, los logros o competencias que diseñamos y que nos planteamos como meta para que el estudiante alcanzara. Posteriormente, que tenga que ver con el contexto actual del estudiante en situaciones reales. Si le vamos a pedir a lo mejor un proceso o que resuelva un problema, debe de ser lo más apegado al campo laboral, para que cuando él egrese pueda de alguna manera asociar lo que hizo en este ámbito académico a su práctica laboral. Posteriormente, debemos de generar que sean motivadoras. Debemos hacer actividades que le provoquen o le inciten para seguir investigando, para revisar, por ejemplo, qué está pasando con determinada norma, con determinado proceso, etc. También necesitamos ver la relación que tienen con los contenidos que están presentados en el programa desarrollado, que actualmente, ya todos ustedes conocen y dominan, puesto que han impartido esta asignatura. Posteriormente, vamos a considerar incluir recursos de apoyo. ¿Como cuáles recursos? Bueno, pueden ser artículos de alguna revista especializada, de alguna publicación técnica, de alguna biblioteca digital, etc. También vamos a considerar algunos videos. Previamente nosotros los vamos a seleccionar para ver si cumplen con nuestra necesidad y sobre todo con el logro de la actividad. También vamos a diseñar casos prácticos o casos de estudio que pudieran ser nuestra necesidad, para ver cómo asumiría a lo mejor una responsabilidad, cómo tomaría una decisión el estudiante o cómo podemos ponerlo o acercarlo a una situación real a través de este caso. También tenemos simuladores. Como ustedes saben, pues a lo mejor nos llevaría tiempo diseñar un simulador propio para determinada asignatura, pero también podemos encontrar algunos en línea, en donde nos podemos inscribir y ver la posibilidad de trasladar al estudiante a un ambiente real o lo más acercado a la realidad. También tenemos ejercicios automatizados. Esos ejercicios se diseñan para que ya tenga su retroalimentación. Ustedes pueden a lo mejor diseñar alguna solución de un problema con preguntas asociadas y que solamente el estudiante tenga la opción de elegir cuál es la mejor respuesta de acuerdo a sus conocimientos y de acuerdo a la habilidad adquirida. También tenemos audios, tenemos animaciones y sobre todo considerar el uso de software libre. Esto es importante porque, desafortunadamente, pues la universidad a lo mejor no les puede proporcionar estos recursos. Entonces es importante que nosotros seleccionemos ese software, pero que previamente nosotros como docentes, ustedes, puedan ver cómo funciona, darse de alta, inscribirse, etcétera, a cualquier recurso que vayamos a utilizar para que garanticemos su buen uso y operabilidad del estudiante, ya cuando esté haciendo su actividad. También tenemos laboratorios virtuales u otros recursos como Google Earth, Autodesk. Actualmente se tiene en proceso una firma de convenio con Autodesk para que nos proporcione algún software para estudiantes. GeoGebra, entre otros que podemos encontrar. También debemos de plantear alternativas para diversificar las actividades. ¿Qué implica esto? Muchas veces, por ejemplo, les pedimos un cuadro comparativo en donde manejen 3 autores,
y 3 ejemplos y bueno, el concepto. Si nosotros le dejamos especificado a los 3 autores, ciclo tras ciclo van a ser esos mismos 3 autores. Entonces lo que queremos ahorita garantizar es que las actividades se puedan diversificar y cada docente que las implemente pueda generar sus propias actividades y ellos puedan sugerirle a lo mejor los 3 autores. Entonces nada más dejarles la indicación que de los 3 autores sugeridos por su docente en línea puedan ellos hacer su actividad, identificar su concepto y generar su ejemplo. Lo mismo pasa con algunos problemas, a lo mejor algunos ejercicios de matemáticas que por ejemplo implican una fórmula, nada más sugerirle cuál es la fórmula que puede utilizar o cuál es el procedimiento y ya el docente les va a proporcionar ejercicios específicos con variables específicas para que logremos resultados diferentes. Es importante que también elaboremos un documento dirigido al docente. Por ejemplo, ahí le vamos a decir cuál es la actividad, las indicaciones, el enfoque de un foro, si es un caso de estudio, dejarle un caso de estudio ejemplo, porque bueno, ahorita ustedes nos están apoyando para actualizar esta asignatura. No sé, un ejemplo, si el maestro de software, ¿cuál es la que va a actualizar, maestro? Es programación orientada a objetos 2. Muy bien, programación orientada. De esa asignatura no es el único grupo que tiene el maestro, hay otros grupos donde imparten otros docentes. Entonces, esas actividades también les van a servir a sus colegas. De esa manera, ustedes en este documento le van a decir al docente qué es lo que están requiriendo o cómo piensan operar esta actividad. El siguiente criterio es, bueno, las indicaciones e instrucciones. Deben de ser claras, deben de empezar con un verbo de acción. Las directivas las vamos a resaltar siempre en color negro para que de alguna manera el alumno identifique qué es la primera acción que va a hacer. Y estas instrucciones las vamos a hacer de manera gradual, empezando por lo más sencillo y llegando a lo más complejo, para garantizar que el estudiante comprenda la manera en que se le están pidiendo que haga, ya sea que elabore un producto o que nos demuestre un desempeño. Después debemos de tener concordancia entre la dinámica de la actividad y la herramienta tecnológica. Siempre al final se elige la herramienta, toda vez que tenemos definido propiamente cuál es la actividad, qué es lo que va a hacer, y bueno, la herramienta tecnológica la elegimos al final en función de la necesidad de la actividad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Por ejemplo, si yo quisiera realizar una actividad y necesito un wiki, ¿cuál es el procedimiento? O sea, ¿le notifico a la universidad de esta actividad? ¿Ustedes lo dan de alta? ¿O hay alguna forma en que el docente pueda en algún momento elaborar una actividad y generar un wiki dentro de la plataforma? Bueno, por el momento todavía no podemos dar los permisos de edición a los docentes. Ahorita las actividades que se tienen son prediseñadas justamente por docentes o por expertos contratados propiamente para diseñar estas actividades y toda la asignatura. Sin embargo, sí existen, canales de comunicación. Si, por ejemplo, usted fuera un docente que a lo mejor no se le invitó a este proceso, sin embargo, identifica que requiere la herramienta, lo puede hacer llegar a través del asesor académico. El asesor académico va a canalizar esa necesidad con el coordinador o jefe de carrera y entonces ya desde esta área de diseño y desarrollo de contenidos podemos generar su herramienta. Y aquí, como asesores metodológicos estamos encargados de hacer la configuración de su actividad y se pide la solicitud para que el área de tecnologías la publique en el aula. Entonces el primer canal sería el asesor académico, pero sí debemos de justificar para qué necesita la herramienta y cómo la pensaría operar, ya que por el momento el wiki, por ejemplo, no es ponderable, pero sí permite trabajar de una manera colaborativa con sus estudiantes. ¿Sí? Okay.
Entonces vamos a continuar, vamos a priorizar acciones de investigación. Estamos pensando que nuestros estudiantes, terminando la ingeniería, decidan ingresar a lo mejor a un posgrado. Entonces sí tenemos que fomentar estas habilidades de investigación y bueno, también considerar que los estudiantes se encuentran dispersos en distintas regiones de nuestro país. Entonces es importante considerar a lo mejor no enviarlos a alguna biblioteca que esté en el DF y bueno, si tengo estudiantes en Chihuahua, Querétaro, etc. Entonces vamos a garantizar que estos recursos a los que los enviemos estén disponibles en la web. Y bueno, también considerar que en muchos casos ya tenemos estudiantes que ya cuentan con experiencia laboral en el campo y que pueden tener conocimiento, ¿no? Entonces sí vamos a ser muy cuidadosos cuando diseñemos la actividad para que sean datos verídicos, sean confiables, sean actuales y si tenemos duda, pues nosotros como docentes también podamos recurrir a la literatura especializada en cada materia. Bien, en los ejemplos que les entregué, vamos a encontrar ejemplos de las 4 carreras de desarrollo de software, de telemática, de matemáticas y de logística y transporte. En estas actividades podemos identificar, ustedes pueden identificar estos elementos. Básicamente, esta es la estructura que integra nuestra actividad de aprendizaje y en la cual ustedes van a trabajar. Primero encontramos el nombre de la actividad. En el nombre de la actividad vamos a cuidar que no coloquemos el producto, porque a veces le ponemos mapa conceptual o le ponemos solución de un problema, etc. Vamos a tratar de darle el nombre de acuerdo a nuestro logro, de acuerdo a la habilidad a lo mejor que va a desarrollar, pero no al producto o al desempeño. Y este nombre de la actividad nos permite identificar la actividad e identificarla también en plataforma. Después tenemos unos propósitos. ¿De dónde vamos a obtener los propósitos? Bueno, ¿se acuerdan que uno de sus insumos, como lo mencionó mi compañero Juan, es la tabla de especificaciones? Ahí ustedes van a encontrar el apartado logros y de los logros vamos a generar nuestro propósito. Si fuera muy sencillo nuestro logro, por ejemplo, que fuera explica el concepto de tráfico y transporte, ¿no? Entonces, ese logro es muy sencillo, entonces ese lo podemos trasladar directamente a nuestro propósito. Una sola actividad puede recuperar 1 o 2 logros, dependiendo de la necesidad. El hecho es que no les dejemos actividades de menor complejidad, pero que sean muchas y que a lo mejor les impliquen más tiempo. A lo mejor les dejamos solo 3 actividades, puede ser una individual, una colaborativa y la evidencia, pero tratamos de hacerlas más robustas. Después tenemos las instrucciones didácticas. ¿Qué es esto? Bueno, es los pasos para diseñar la actividad. La secuencia la vamos a numerar, empezando de manera gradual, desde el nivel comprensión, a pasar por el análisis hasta la utilización, dependiendo de la necesidad. A lo mejor esta actividad que ustedes diseñen y estén planeando solamente requiera un nivel de comprensión y está bien, o a lo mejor requiera los 3 y en esa misma actividad podamos observar los 3 niveles. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a diseñarla? Bueno, vamos a ver si primero necesitamos que vaya a investigar, si primero necesitamos darle algún recurso, si primero necesitamos que descargue algún archivo. Entonces vamos a empezar paso a pasito para que el estudiante lo vayamos llevando de la mano. Después tenemos los recursos de apoyo. El recurso de apoyo, como ya lo mencionó mi compañero, como ya vimos en la lámina anterior, puede ser un video, un simulador, un documento, etc. Este recurso vamos a probarlo antes y vamos a ver cómo lo vamos a conjugar para que nuestra herramienta, que es de nuestra plataforma, que utilizamos Moodle, podamos tener evidencia. Aunque trabajemos con un software fuera de nuestra plataforma, en nuestra aula debe de quedar la evidencia de que el estudiante está entregando eso. Por ejemplo, si nosotros le pedimos que haga a lo mejor un ejercicio en GeoGebra, bueno, entonces le vamos a pedir que pegue la URL en un documento de texto y nos lo envíe mediante la herramienta de Moodle a través de una tarea. De esa manera estamos garantizando que queda la evidencia en el aula. También tenemos que ser cuidadosos con las indicaciones técnicas.
Para ello, si van a utilizar algún software, pues vamos a tratar de buscarles un tutorial que sea idóneo para que el estudiante le sea más fácil, tanto inscribirse como descargarlo, instalarlo en la computadora y ya propiamente ver cómo funciona. Entonces, vamos a ser cuidadosos en las indicaciones técnicas y dejarles, si es posible, un tutorial, o si no existe, pues poderlo generar si es que ustedes ya dominan este software. Al final tenemos un apartado en el ejemplo que les compartí de criterios de evaluación. En este apartado pueden dejar de manera general de 1 a 5 criterios, a lo mejor muy generales, para que el estudiante esté consciente que de esa actividad se le van a evaluar ciertos elementos. Adicional, ustedes van a elaborar un documento de criterios de evaluación en donde van a tener esos instrumentos, que puede ser una lista de cotejo, una rúbrica, una escala de observación, etc. Dependiendo de la necesidad. Para instrumentos de evaluación, mi compañera Luisa les va a platicar en qué consiste y cómo los van a hacer un poquito más adelante. Ahorita vamos a ver también la pertinencia. Cuando ya ustedes terminaron de diseñar en un solo documento la actividad, porque eso es algo importante, ahorita tenemos las materias en donde el programa desarrollado viene dentro de cada una de las actividades. Ahora vamos a dejar solamente el contenido, temas y subtemas en un solo documento, y en otro vamos a dejar exclusivamente las actividades, el total de actividades por unidad que vayamos a diseñar. Entonces podemos hacer estas preguntas después que tenemos listas nuestras actividades. La primera, maestra, ¿me ayuda por favor? Maestra Sandra, con la primera. ¿Se encuentra vinculada a los logros de la competencia que se pretende alcanzar? Gracias, maestra. La tarea se relaciona con el contexto del estudiante. Muy bien, maestra. ¿Tiene un uso inmediato o será útil en el futuro? Bien. Maestro, ¿nos quiere ayudar con la siguiente? No puedo. Ok. Define claramente qué, para qué, cómo y con qué se realizará la actividad. ¿Es motivadora? Se consideran los componentes de tipo procedimental, actitudinal o declarativo. ¿Cuenta el estudiante con los recursos para realizar exitosamente cada actividad propuesta? Con estas preguntas que planteamos, pueden ustedes verificar si su actividad está bien elaborada. De manera general, aquí en la universidad, nosotros tenemos estos roles o estos actores que participan en el desarrollo de contenido de una asignatura. Tenemos el docente en línea, que también le llamamos contenidista, especialista de asignatura o experto, y que él, bueno, ya hubo previamente quien diseñara esa asignatura que ustedes ahora imparten. En esta actualización, ustedes van a hacer la tarea de modificar las actividades, crearlas nuevamente, y tenemos la meta de concluirlas durante el transcurso de esta semana, las de toda su unidad. Tenemos el asesor metodológico. Esta figura les va a apoyar a revisar la estructura didáctica de sus actividades, que en este caso serían los compañeros de FUAED que estarían apoyando para revisar la pertinencia, la congruencia de la actividad con el logro, con la competencia, de ver, por ejemplo, el uso del software, cómo se operaría también, a lo mejor hacer algunas recomendaciones de algunas técnicas para que la actividad pues sea más exitosa. El responsable del programa educativo o el coordinador de la carrera les va a poder apoyar respecto al enfoque. Si, por ejemplo, ustedes quieren recuperar algún tema o subtemas en donde quisieran hacer una adecuación al enfoque, ver algún autor, ver algún procedimiento, si se actualizó, etc. Entonces, el coordinador de carrera es quien les va a apoyar a validar y a ver cómo incorporan esta cuestión de contenido dentro de sus actividades. Y el asesor de evaluación, quien les va a estar acompañando para ver qué instrumento es el más idóneo para cada actividad de aprendizaje. A lo mejor ahorita no han identificado que no todas las actividades tienen instrumento.
Bueno, esto es porque a veces era por cuestiones de tiempo, que bueno, el docente ya no, o el experto que desarrollaba ya no le daba tiempo de terminar todo, y se iba con la más robusta, que es la evidencia de aprendizaje. En la gran mayoría ustedes pueden observar que sí tienen su instrumento de evaluación. No así con las demás actividades. Bueno, pues ahora es el momento que ya tenemos un poco de más holgura y que ya ustedes ya no diseñan contenido, para enfocarnos a hacer un instrumento que les va a ayudar a ustedes para asignar o valorar de manera cualitativa o cuantitativa cada actividad y poder asignar finalmente una calificación, y también para ser más, pues de alguna manera cuidadosos y rigurosos en llevar a cabo una actividad y no dejarla como tan abierta a lo que al criterio del estudiante. Bien, tenemos al corrector de estilo, que terminando ustedes todos sus documentos, ya los vamos a enviar con nuestro corrector de estilo para que él, bueno, ya le dé tratamiento, algunas cuestiones de errores de dedo por ahí, de redacción, sintaxis, ortografía, el estilo que manejamos aquí, por ejemplo, a los actores como docente en línea. Antes era facilitador, ahora es docente en línea. Bien, ¿qué vamos a entregar? Bueno, la carpeta de cada asignatura vamos a tener 3 documentos. El primero va a ser actividades de aprendizaje. Va a ser actividades de aprendizaje de unidad 1, de unidad 2, de unidad 3 o de la unidad 4 si es el caso. Después vamos a tener los criterios de evaluación de actividades. En un solo documento vamos a colocar los distintos instrumentos de actividades. Por unidad también vamos a tener 3 documentos de criterios de evaluación por unidad, o 4 si es el caso de que haya una 4ª unidad. Y el documento para el docente con la orientación para cada actividad o recomendaciones de ustedes hacia otros docentes que vayan a operar esta asignatura. Bueno, esto es el diseño, son consideraciones que ya las vimos en la lámina anterior. Y bueno, a manera de sugerencia, y bueno, sabemos que ustedes ya tienen experiencia en el campo y también en la docencia, entonces, bueno, a lo mejor podrán identificar muchas actividades. Podemos sugerirles algunas que podrían tomar en cuenta. Pueden generar con sus estudiantes proyectos de trabajo, visitar sitios web, generar la investigación, estudio y solución de casos, resolver problemas, analizar, discutir, lecturas, documentos estructurados de algún proceso, de alguna norma, elaborar ejemplos que vayan acordes con su campo laboral, ver procesos, resolver problemas o ver actividades para tomar decisiones. Y bueno, para finalizar, ya que tienen planteada toda su asignatura, bueno, nada más les dejamos algunas herramientas, hay muchas más, que sí se pueden configurar dentro del aula, que algunas van a ser ponderables, otras nos van a ser útiles para las actividades de tipo formativo. Y bueno, las que tenemos y ya ustedes conocen son bases de datos, foros, las consultas a manera de encuesta, la tarea, que son individuales, algunas lecciones, taller o quiz, o cuestionarios con diferentes formas de plantear preguntas, que pueden ser opción múltiple, relación de columnas, verdadero o falso, en donde también podemos corroborar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y bueno, esto sería todo por mi parte. A continuación, mi compañera Luisa, que es asesora de evaluación de la División de Ciencias Exactas, les va a compartir cómo hacer sus instrumentos de evaluación toda vez que ya concluyeron sus actividades de aprendizaje. Gracias. Bueno, yo les voy a presentar muy brevemente la parte de esquemas de evaluación y el tema que tiene que ver con la evaluación de las actividades. Como saben, para la universidad lo más importante es el tema de las competencias, y por ende evaluar por competencias es crucial. O sea, las actividades están basadas en competencias, con el esquema, con la taxonomía que se usa de manera teórica de Marzano. Entonces, bueno, eso ya más o menos se los comentó Verónica, igual Juan, en cuanto a las actividades.
Y bueno, entonces aquí les presento un ejemplo de esquema de evaluación y bueno, finalmente de cada una de esas partes, tanto tareas como foros, que está indicado ahí evaluación, interacciones colaborativas, tareas de evidencias y las autorreflexiones, bueno, cada una de esas tiene que ser evaluada por competencias. Entonces, bueno, les voy a presentar el caso de las rúbricas. Bueno, y sí quiero comentarles que, bueno, si tuvieran alguna duda me pueden escribir a mi correo, no lo puse ahí en la pantalla, pero es luisa.reyes. Si hay alguna duda más específica sobre cómo hacer una rúbrica, sobre una actividad específica, incluso a partir de mi correo también pueden contactarme en el chat. Bueno, entonces una rúbrica creo que es de los instrumentos más importantes y de los que se recomienda en general para todas las actividades, sobre todo para evidencias y para tareas. Hay incluso ya una rúbrica general para foro, pero se puede adaptar, se los voy a presentar en algún momento. Pero bueno, de las rúbricas, lo más importante, bueno, como saben, es un instrumento y tiene niveles progresivos. O sea, lo más sobresaliente de la rúbrica es que ahí, a partir de una actividad, ustedes van a degradar como el perfecto, por decirlo así, el 100, y un grado o el grado más bajo, ¿no? Lo más importante de ahí es establecer los indicadores y los criterios. Primero, al establecer es una matriz, es decir, que sobre esa matriz se van a establecer los indicadores y los criterios. Y bueno, primero hay que hacer una lista de esos indicadores basados en la actividad. Y bueno, es importante mencionar que esta parte les permite a los alumnos, de alguna manera, como les es entregada la rúbrica junto con la actividad, ellos pueden de alguna manera decidir pues si aspiran al 100 o si se van a quedar de manera intermedia en alguno de los otros grados, porque la rúbrica, nuevamente repito, es algo degradado para poderlos calificar. Finalmente, eso es lo más difícil del trabajo de una rúbrica. Hacer una rúbrica, el trabajo más costoso está en cómo ir degradando de lo ideal a un 80, no sé, a un 70, a un reprobado, no sé, que sea insuficiente. Entonces, bueno, es importante también decir que esta parte no debe confundirse en la parte de los indicadores, perdón, de los criterios. O sea, ahorita les voy a decir qué parte, ya de manera gráfica, en cuanto a los criterios, no confundir con estar definiendo al mismo tiempo el indicador, porque una cosa es el indicador y otra el criterio, porque luego pasa que se confundan. Si tuvieran alguna duda, me pueden preguntar. Bueno, este es un ejemplo de rúbricas a partir de un ensayo. Y bueno, como pueden ver ahí en el lado izquierdo mío están los indicadores a manera de columna, y de este lado ya viene la gradación de cada uno de esos, de ese lado están los criterios, de este lado están los indicadores, y la gradación está a partir de los indicadores. Como ven, también ahí se va agregando los puntajes. Los puntajes ahí, bueno, ya una vez constituida la rúbrica. Gracias. Cuando ya se haya hecho toda la gradación de cada uno, pues lo sugerible, porque eso es lo más difícil, es hasta el final que se agregan los puntajes. Ya uno decide exactamente en qué parte van los puntajes más altos, ¿no? La rúbrica al final todo debe de sumar 100 puntos. Bueno, creo que de una vez sería bueno que les mostrara el ejemplo de la rúbrica, por ejemplo, de matemáticas. La anterior era de algo de un ensayo. Esta, por ejemplo, pueden ver que incluso en esta, me parece que en la otra no está incluida tanto el puntaje
y al mismo tiempo están los grados cualitativos. Se está incluyendo lo cualitativo, lo cuantitativo. Y otro aspecto importante de la rúbrica es que al final, porque es lo más sugerido para las actividades y aquí en la universidad, porque el uso demasiado intensivo de la rúbrica, porque está evaluando tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Además de esto, el profesor le incluye una retroalimentación, pero cosa que, por ejemplo, ahorita que les doy un ejemplo de escala, en una escala, aunque se hace una lista de indicadores, esto sería un instrumento, en el caso de la escala ahorita se los enseño, es algo ya más cerrado, no sé por decirlo así, incluye al menos 3 citas conforme a formato APA, y eso implica escala, no sé, máxima 20 puntos, por decirlo así. Si no hace eso, pues el profesor a lo mejor le pone en su criterio 5 puntos, ¿no? Porque a lo mejor solo incluyó una. Es algo como mucho, se presta más a la subjetividad del profesor y, bueno, cierra más la posibilidad de ser justo. Creo que el tema de lo justo, de ser justo, la rúbrica ayuda mucho. Sí. Lo que pasa es que luego existen criterios en las rúbricas de evaluación, donde, por ejemplo, dice, si tienes 5 objetos de tal cosa, bueno, muy bien. Si tienes 4, bien. Y así se va, ¿no? Sí. Y al final tiene, por ejemplo, 2. Pues hay alumnos que entregan 1. Entonces, digo, es un ejemplo muy burdo. Pero a veces existen trabajos donde por ejemplo, citar tres autores diferentes, que la cita esté conforme a la APA. Es muy exigente la rúbrica para la cantidad de puntos que están poniendo, cuando, por ejemplo, dice, define con tus propias palabras tal concepto, y le pones digamos, el mismo valor, cuando es mucho más complicado revisar bibliografía, aprender a citar, que un alumno que diga, pues son sus palabras, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, a veces es muy complicado esa parte de dar los números, ¿no? De poner las escalas. ¿Hay alguna guía? ¿Existe alguna guía para decir, bueno, o es a criterio de...? No, bueno, o sea, justo al momento de trabajarlo con el experto, o sea, una guía, así que digamos que existiera una especie de, yo diría, no sé, como de fórmula, por decirlo así, no hay, porque al final depende del experto. O sea, se supone que el experto está basando en el contenido, pero un contenido basado en la competencia, o sea, en el grado de dominar un conocimiento, una habilidad, o bueno, una actitud, ¿no? Incluso, ¿no? Lo que pasa es que a donde voy es que yo estoy en quinto cuatrimestre. Ajá. Y llegan a mi aula alumnos que no saben, por ejemplo, muchas cosas de primer cuatrimestre, ¿no? Cuando deberían de saberlas, porque se supone que en las competencias lo van logrando. El problema es que al degradar esas escalas, pues como usted dice, ¿no? El alumno dice, pues si hago esto y esto saco 6, ¿no? Pues con 6 paso. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no citaron conforme a la... Sí. Y entonces llegan a quinto cuatrimestre y no lo saben. Entonces, sí existen fugas de ese tipo de conocimientos debido a esas rúbricas. O sea, debería de existir, creo, un instrumento adicional que permitiera que, ok, bueno, sí, está bien, tiene 6, pero debería haber como un control de calidad, ¿no? Para que los alumnos que están pasando con 6, pues en realidad saber si, bueno, están pasando con 6 porque no les dio tiempo de terminar la actividad, o porque pues se fueron a la escala y vieron que con 6 pasa, ¿no? Y entonces tenemos muchos alumnos de 6, cuando esos alumnos de 6 pues nada más hacen lo que necesitan hacer y no están en realidad cumpliendo con la competencia, porque la competencia está basada en un 100, ¿no? La competencia total según la escala es 100%. La competencia debería estar, creo yo, al 80%. De tal forma que un alumno que cumpla la competencia al menos tiene el 80%, y la calidad de ese alumno es lo que le va a dar ese otro 20%. ¿Por qué? Porque también existen alumnos que hacen trabajos realmente espectaculares, ¿no? Para lo que les estás pidiendo,
Y tú ya no les puedes dar más. No les puedes dar más, ¿por qué? Porque esa actividad pues vale tanto en la escala. Y lo único que te queda a ti es compensar un poco en la actividad a cargo del facilitador. Pero pues tampoco les puedes regalar nada, ¿no? O sea, ahora en esa actividad tienen que ganarse puntaje. Entonces pareciera como que está haciendo falta un instrumento que dé esa medición para la calidad del alumno. Ok, ya pasó, sí, pero ahora, ¿qué alumnos, o sea, qué calidad de alumnos estamos llevando a los últimos cuatrimestres o semestres, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, esta parte creo que, bueno, vamos, pensaría que no se puede cuidar al 100 en un sentido como absoluto, sin embargo, sí, rescatando el comentario que usted dice, creo que la manera de hacer eso es, pues por eso asignando, o sea, si, voy a pensar, si es un alumno, bueno, no es el caso, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de ejemplificar, un alumno de matemáticas que, por ejemplo, incluso tiene una manera de citar, ellos no citan conforme a APA, citan conforme a otro formato, entonces, si en cierta materia eso es muy importante, no se voy a pensar, hay una materia que se llama Introducción al Pensamiento Matemático y quizás tiene que citar a lo mejor ciertos referentes, entonces el puntaje tendría que ser muy alto en una rúbrica o en una escala, en cualquiera de los dos, pensaría, ¿no? Basta, lo suficientemente alto incluso que pueda incluso darse el caso de que repruebe si él no tiene el puntaje mínimo en ese criterio, ¿no? O sea, puede pasar, estoy pensando, ¿no? Pero eso ya depende de cómo se haya diseñado incluso el esquema de evaluación, que bueno, estamos como toda una revisión de eso, es algo creo que más amplio, pero sí se puede hacer, más creo que sí sigue quedando una parte en el alumno que suele pasar en donde dice, bueno, si yo hago esto y esto y esto, pues paso con 70%. Bueno, es que ahorita es 60 la aprobación, yo me confundí, pensé que era con 70, pero es con 60 la aprobación. Sí. Bueno, sigo con la parte muy rápida de lista de cotejo. Que bueno, la lista de cotejo esencialmente yo creo que sería el segundo instrumento después de los que más se usan después de la rúbrica o en subsecuencia de la rúbrica. ¿Por qué? Porque esos son basados para medir habilidades, para medir conductas muy específicas. O sea, es algo conductual completamente, no se puede usar una lista de cotejo o no es nada recomendable si son actividades, vamos, donde van a hacer ejercicios, por ejemplo, donde van a hacer un ensayo, algo escrito, o donde van a hacer una actividad desarrollando ciertos puntos o ciertos aspectos. El ejemplo para contrastar eso que le estoy diciendo con claridad es que, por ejemplo, una lista de cotejo para una materia de habilidades gerenciales, si tienen que hacer una entrevista, por ejemplo, pues ahí, si le dan un caso que describa cómo hizo una entrevista ideal cierta persona. Bueno, basándose en una lista de cotejo, entonces ahí estarían los aspectos de primero saludó y dijo, no sé, buenas tardes, y le dijo de qué se va a tratar el puesto, y ahí es sí o no. O sea, es algo completamente conductual. Ahí no hay como intermedios. O, por ejemplo, en el caso de la carrera que hay aquí de paramédicos, bueno, ¿sabe inyectar o no sabe? O sea, no es como a la mitad. Por ejemplo, no se puede hacer una rúbrica, digamos, de Oye, es peligroso. ¿sabe inyectar a medias? Pues no, pues eso no sería posible, ¿no? O bueno, sabe sí, cualquiera de esos aspectos que son completamente conductas, que es o lo sabe hacer o no lo sabe hacer, que eso de hecho pues sería ya incluso, como ya estábamos hablando a nivel de actitudinal, pues sería incluso para los cuatrimestres o semestres ya últimos, en donde ya hay un desarrollo o sea, ya entendió el conocimiento, lo sabe aplicar, pero incluso ya en acto, ¿no? En conductas específicas o en situaciones específicas. Y bueno, pues de hecho de mi parte sería todo. Si tuvieran alguna duda, yo lo dejaría aquí. Pero esas serían como las recomendaciones para hacer instrumentos de evaluación de las actividades. Gracias.
Bueno, no sé si quiero decir, pero hay un aspecto importante que ahorita con el maestro se hace presente, y es la de hacer materiales accesibles, y esto siguiendo, pues que serían principios muy sencillos, pero que permitirían que las personas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo visual, marcando los títulos de las actividades y marcando las imágenes con un texto explicativo sobre qué trata la imagen, ayudaría también a que estos materiales sean accesibles y permitan también cubrir las características también de inclusión. Entonces, eso es algo que sería un plus que hay que debería ser parte normal dentro del proceso, ¿no?, de la elaboración de contenidos, para que pues se pueda diversificar y ampliar el alcance que tengan los contenidos y actividades también que se lleguen a diseñar. Pues, si me permite ahí comentar, en realidad lo que lo hace accesible, o sea, una información que sea accesible para una persona que tiene ese tipo de problema, es que los textos, la información o lo que esté disponible pueda ser fácilmente copiado. ¿Por qué? Porque existen herramientas, principalmente en internet, que pueden ayudar a las personas a leer esa información. Es decir, si se elabora una actividad y lo hacen en una imagen, en un JPG, en un BMP, el alumno que tiene problemas para visualizar esa información no lo puede, pues no lo va a poder ver. ¿Qué es lo que él necesita hacer? Él tiene una herramienta, un software, que lo que hace es que cuando pasa el cursor, lee ese tipo de actividades. Entonces al ver la imagen, pues lo único que le va a decir es: estás viendo la imagen JPG llamada figura 1, y no le da nada, ¿no? Entonces sí tendrían que ser textos que fueran de fácil copiado. O por ejemplo, cuando se otorgan materiales adicionales de algún autor, en particular alguna publicación de alguna revista, pasa eso, ¿no?, que lo escanean en forma de imagen, y entonces la persona que quiere, que es débil visual o que tiene problemas de ese tipo, pues no tiene acceso a esa información. ¿Por qué? Porque no la puede escuchar, ¿no? Ese sería acaso la recomendación, ¿no? Que se tratara de que en los materiales fuera texto, porque incluso el hecho de resaltar el texto, hacerlo más grande, pues muchas veces no ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque existen otras herramientas, por ejemplo en Windows, que tienen un amplificador, donde muy fácilmente la persona que tiene esos problemas puede amplificar la imagen y ver el título, ¿no? Si estamos hablando de un débil visual. Pero estamos hablando de una persona que es totalmente ciega o muy cercana a la ceguera, pues un texto grandote no le sirve de nada, ¿no? Le sirve más bien que sea texto para él poder, con su herramienta, con su software, poder interpretar esos materiales. Muchas gracias, maestro, por su aportación. Por nuestra parte sería todo. También les vamos a dejar disponible un video tutorial para que ustedes puedan consultar de una manera paso a paso cada uno de estos elementos que les acabamos de mencionar y reforzar la exposición que les acabamos de dar. Cada coordinador de carrera o jefe de carrera les va a hacer llegar el material a cada docente de acuerdo a la asignatura que va a actualizar. Entonces los invitamos a echarle muchas ganas, a poner su mejor esfuerzo para diseñar esas actividades en función de las necesidades de los estudiantes. Y cualquier duda, pues por acá vamos a estar vía el correo. Los compañeros de CUAE también les van a estar acompañando de manera presencial durante esta semana en los horarios de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Pues muchas gracias.